Bendiciones, bienvenidos a la clase número 6 de Hermenéutica Bíblica. Estamos ya en nuestra última clase y hemos visto las reglas de interpretación, principios para interpretar profecías, parábolas, etcétera. Todas las bases, informaciones necesarias para que podamos hacer de hecho una buena interpretación bíblica. Y hoy día, para finalizar nuestra clase, nuestro estudio de hermenéutica, vamos a estar tratando de algunas consideraciones que debemos tomar en serio cuando trata de la interpretación del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Okay? Para salvar la unidad de la revelación, no debemos aminorar la gran distinción entre ambas, o sea, el Antiguo antes y después de Cristo, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su contenido, su perspectiva, los géneros literarios de muchos de sus libros son fundamentalmente diferentes y sus peculiaridades tanto lingüísticas como teológicas, han de ser tenidas en cuenta si queremos llevar a cabo un trabajo serio de exégesis. El Antiguo Testamento se formó en el devenir de la historia del pueblo de Israel. Su mensaje hace referencia a acontecimientos concretos y relatos históricos. Sin embargo, su objetivo es presentar el testimonio de la fe de un pueblo. La finalidad de los escritores del Antiguo Testamento no es hacer un recuento detallado de los sucesos de Israel, sino preservar, afirmar y celebrar la fe de esa comunidad. Pautas para la interpretación del Antiguo Testamento. Además de aplicar los principios generales de la interpretación gramático-histórica y teológica, es necesario prestar atención a algunas cuestiones de primordial interés. Primero, relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De la estructura histórica teológica del Antiguo Testamento se desprende que este tiene como contexto y clave de interpretación el Nuevo Testamento. El verdadero sentido del Antiguo Testamento únicamente aparece con claridad cuando se reconoce su verdadera naturaleza como parte de una revelación divina que culmina en el testimonio del Nuevo Testamento. Segundo, discernimiento de elementos continuos y discontinuos. Es evidente que en Cristo aparece un elemento de ruptura, o por lo menos de transformación profunda respecto a algunos puntos del Antiguo Testamento, especialmente con respecto a la ley cultico-cerimonial, carente de validez para el cristiano. Sin embargo, también es evidente la unidad de acción de Dios en los dos testamentos, la línea ininterrumpida sobre la que se desarrollan la revelación y la redención. Cristo es aquel de quien había escrito Moisés y los profetas. La postura de Jesús respecto a la ley y la totalidad del Antiguo Testamento atestigua asimismo la continuidad. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, como está registrado en Mateo capítulo 5, versículo 17. En las discusiones con sus opositores, recurre una y otra vez a lo escrito en el Antiguo Testamento, atribuyendo a sus palabras autoridad decisiva. Y esto vemos ahí en Marcos 2, 12, 10, como Jesús atestigua y atribuye autoridad decisiva al Antiguo Testamento. Se confirma así la relación promesa-cumplimiento. Está escrito en el Antiguo Testamento, se cumplió en el Nuevo Testamento. Tercero, diversidad y limitaciones de las normas del Antiguo Testamento. El problema no debe esquivarse, pero tampoco ha de ser engrandecido.
no hallaremos en el camino de la solución si tenemos presente que en la perspectiva del Antiguo Testamento se entrelazan los principios morales correspondientes a un ideal perfecto y a las normas prácticas condescendientes, excesivamente condescendientes a la luz del Nuevo Testamento, condicionadas por factores culturales y sociales de la época, así como la tendencia innata del ser humano a comportamientos contrarios a los fundamentos éticos establecidos por Dios. Cuarto, fondo cristocêntrico del Antiguo Testamento. Es fundamental no perder de vista que es precisamente Cristo quien da cohesión a la totalidad de la revelación bíblica. Resulta asombrosa la abundante riqueza cristológica que en el Antiguo Testamento descubren los escritores del Nuevo, orientados por las exposiciones que el Maestro mismo les había hecho, como podemos comprobar en Lucas capítulo 24. Además, Jesucristo, hablando acerca del Antiguo Testamento, dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Es fundamental no perder de vista que es precisamente tomar en consideración este hecho será siempre de gran ayuda en la exégesis de muchos textos veterotestamentarios que no solo resultarán más comprensibles, sino que aparecerán ante nosotros con un significado más pleno. Nos bastará pensar, por ejemplo, el cúmulo de promesas mesiánicas en las riquezas simbólicas del culto israelita, en muchas frases de los salmos que hallan su más plena expresión en la propia experiencia de Jesús y en las amplias perspectivas del reino de Dios abiertas por los profetas. Sin forzar el significado original de los textos, no nos costará descubrir si su base es testimonio que no nos costará descubrir en su base el testimonio que el Antiguo Testamento da del Mesías. Quinto, legitimidad y límites de la tipología. Este punto guarda estrecha relación con el anterior. Gran parte del testimonio del Antiguo Testamento respecto a Cristo lo hallaremos expresado mediante tipos tan numerosos como diversos. El beneficio de este modo de interpretación ha recibido la Iglesia cristiana, es grande, por lo que el exegeta ha de estar atento a las posibilidades que la tipología le ofrece. Pero, por otro lado, como ya hicimos notar, ha de extremar su prudencia para no convertir la tipología en alegorización. Formas literarias. La gran variedad en el contenido del Antiguo Testamento, historia, biografía, materias jurídicas, prescripciones culticas, preceptos morales, cánticos y plegarias, profecía, etc., hace inevitable la diversidad en el ropaje literario que había de usarse para cada uno de los elementos. La complejidad se acentúa debido a que los autores siguieron en líneas generales los patrones de su tiempo, con sus múltiples posibilidades de expresión, por lo que las formas a menudo cambian no solo de un libro a otro, sino incluso dentro de una misma obra. No encontraremos libros exclusivamente históricos o doctrinales o legales. En la mayoría de ellos se entrelazan temas diversos y aún en el desarrollo de una parte determinada, como puede ser la narración, se mezclan las más variadas maneras de hablar con gran abundancia de formas o tipos literarios, patrones narrativos típicamente estructurados, tablas,
genealógicas, poemas, formulaciones legales y etc. Nota: cuanto más familiarizado esté el intérprete con las peculiaridades literarias y teológicas de todos estos materiales, tanto más aumentará su capacidad de comprensión de los textos. Material narrativo histórico. Incluye en primer lugar la narración, en la que se comunican circunstancias, acciones, discursos y homilias, así como conversaciones o locuciones varias. Puede referirse a individuos o a colectividades humanas, familias, tribus, pueblos, reinos, etc. Y se halla contenido principalmente en los llamados libros históricos, Génesis, Esther. Si bien es considerable el material de este tipo que se encuentra en los libros de los profetas y en algunos de los salmos también. Componente histórico es también la relación, comprende listas de personajes, tablas de pueblos, genealogías, listas oficiales de guerreros, relación de los judíos que regresaron del cautiverio babilónico, listas de lugares y listas de objetos. Todos estos también hacen parte de este material narrativo histórico. Material jurídico. Aunque la parte más importante sea que en el Pentateuco aparecen textos de carácter legal en los libros históricos y en los profetas. La normativa es extensa. Basado en el Decálogo, desarrolla un derecho civil con una promulgación de tipo casuístico en el que se preveían gran número de situaciones que deberían resolverse con justicia. Las disposiciones cultuales regulaban la institución y funcionamiento del sacerdocio, la práctica de ofrendas y sacrificios, el mantenimiento de la pureza ceremonial y la celebración de las grandes festividades. El material profético comprende todo lo relativo a los mensajes y acciones de los profetas, quienes comunicaban la palabra que habían recibido de Dios con destino a individuos o pueblos determinados, mayormente Israel y Judá. Material de cánticos y oraciones. Sobresale el libro de los Salmos, pero no falta ni en los libros históricos ni en los libros proféticos. Constituye un testimonio riquísimo de la piedad israelita alimentada por la palabra de Dios, pero al mismo tiempo impresiona por su carácter hondamente existencial. Lugar destacado ocupan los cánticos de victoria, como en Éxodo 15 o Jueces 5, los cánticos de amor y de bodas, como en Cantar de los Cantares, las canciones satíricas, como encontramos en Números 21, Segunda de Reyes 19, las elegías que vemos en Segunda de Samuel, los himnos cantados en el templo, muchos de los salmos, que podían ser de acción de gracia, de adoración, de lamentación, de confesión o de testimonio, a menudo henchidos de esperanza. Las oraciones participan más o menos de las mismas características, aunque aparecen a veces en forma poética, como los cantos, también los encontramos en prosa. Algunas participan del doble carácter de plegaria y cántico. Composiciones sapienciales. Recogen la esencia de una sabiduría práctica inspirada en el temor de Dios y aplicada a todos los órdenes de la vida. Componen libros enteros como Job, Proverbios y Eclesiastés, además de algunos salmos, como por ejemplo 37 y 73. Veamos ahora algunas consideraciones cuanto a la interpretación del Nuevo Testamento.
Como hemos advertido una y otra vez, las conexiones entre Antiguo y Nuevo Testamento son estrechas y profundas, lo que constituye un factor de primer orden en la interpretación de textos nuevo testamentarios. Cualquier intento de aislar cada uno de los dos testamentos o de enfrentarlos equivale a una desnaturalización de su contenido. La Iglesia cristiana ha creído desde el principio que ambos se complementan y iluminan mutuamente. O sea, ninguno de los testamentos es más importante que el otro. Los dos testamentos son sumamente importantes. Y por eso es que tenemos que considerar las características específicas y distintivas de cada uno de los testamentos. El Evangelio, esencia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el testimonio del cumplimiento de todo aquello que en el Antiguo fue promesa. Al analizar el contenido del mensaje esencial del Nuevo Testamento, es decir, el Evangelio, observamos algunos hechos de especial importancia hermenéutica. Sin pretender que los puntos expuestos sean los únicos importantes, sí hemos de considerarlos esenciales para obtener una adecuada percepción global del Evangelio, factor indispensable para la exégesis de textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la primera cosa que tenemos que considerar es: Jesús es el centro de la proclamación evangélica. Segundo, Cristo es el gran antitipo de todos los tipos del Antiguo Testamento. Tercero, la salvación del hombre es la finalidad de la obra de Cristo. Y cuarto, el nuevo pueblo de Dios. Entonces, el Evangelio, en esencia, va a apuntar estos aspectos y estos son los puntos que tenemos que considerar cuando vamos a estudiar o interpretar los evangelios, que son exactamente la base para toda la interpretación del restante del Nuevo Testamento. Entonces, no podemos nos olvidar que Jesucristo es el centro de la proclamación evangélica, que Cristo es el gran antitipo de todos los tipos del Antiguo Testamento, que la salvación del hombre es la finalidad de la obra de Cristo y el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Hechos de los Apóstoles. La interpretación de este libro puede parecer relativamente fácil. Su lenguaje, en términos generales, es literal, exento de las diversidades literarias de los evangelios, de las honduras teológicas de las epístolas o de la simbología del Apocalipsis. Sin embargo, esa facilidad es solo aparente. Pronto el intérprete se percata de que ha de enfrentarse con importantes problemas hermenéuticos. Los textos narrativos del libro son muy claros en su significado, pero no lo son tanto en su significación. No dejan lugar a dudas en cuanto a los hechos relatados, pero plantean interrogantes respecto a lo que tales hechos han de significar posteriormente a la Iglesia. En resumen, lo narrado en los hechos tiene un carácter meramente informativo o posee asimismo valor normativo. Esta es la gran duda, la gran pregunta que tenemos que nos enfrentar cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles. Entonces, en primer lugar, ante cualquier pasaje narrativo, ha de preguntarse el intérprete si encierra un propósito especial, en cuyo caso debe determinarse cuál es. Este propósito debe presidir el proceso interpretativo, sin permitir que elementos accesorios adquieran una preponderancia que no les corresponde. Segundo, la atribución de carácter normativo a un hecho determinado debe basarse en otros
textos del Nuevo Testamento que la justifiquen. ¿Ok? Entonces, como ya hemos visto anteriormente, cuando estábamos estudiando las reglas básicas de interpretación, en distintos tipos de texto, como por ejemplo las parábolas y también textos narrativos históricos, para que algo pueda ser considerado como normativo o doctrinal, hay que buscar apoyo, respaldo, confirmación en otros textos, en otras partes del Nuevo Testamento. No se puede sacar una doctrina o una normativa de un único hecho narrativo, de un único caso narrado, en el caso aquí de Hechos de los Apóstoles. Tercero, sin el debido apoyo del resto del Nuevo Testamento, no debe generalizarse ninguna experiencia personal o práctica eclesiástica y propugnar su repetición como si fuese exigible a todo cristiano o a toda iglesia local. Las epístolas, 21 en número, ocupan más de la tercera parte del Nuevo Testamento. Muy resumidamente, sugerimos a continuación algunos pasos encaminados a hacer más fructífera la exégesis de cualquier texto epistolar. Primero, ahondar en el conocimiento del fondo histórico. Conocer el contexto histórico de cuándo y por qué se escribió una determinada epístola es importantísimo para que podamos entender de hecho su sentido, su significado y interpretar correctamente lo que está ahí escrito. Segundo, determinar con la máxima claridad el propósito de la carta y su pensamiento central. Tercero, descubrir en cada pasaje lo que el autor quería decir al destinatario original. Cuarto, distinguir lo cultural de lo transcultural. Quinto, extremar el rigor hermenéutico de la interpretación de pasajes doctrinales. Y por último, ahora vamos a ver algunos tips para la interpretación del Apocalipsis. Juan presenta este libro como la revelación de Jesucristo. Apocalipsis nos pinta un retrato único y singular de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento quedará incompleto sin él mismo. Los evangelios describen la vida de Jesús en la tierra desde 4 puntos de vista diferentes. Las cartas consideran el profundo significado de Cristo resucitado y lo que él ha logrado, pero Apocalipsis muestra a Jesucristo desde una nueva perspectiva, como el poderoso amo y Señor de las poderosas fuerzas cósmicas del bien. Aunque Apocalipsis no disipa las nieblas de misterio que rodean el regreso de Jesús y el fin del mundo, da luz a muchos eventos. No puede reducirse este libro a un simple calendario de eventos futuros. Trae verdades permanentes para cada generación de lectores. Juan tiene el convencimiento de que se encuentra en la línea de sucesión de los profetas, como observamos en capítulo 22, versículo 9. Por tal razón, mientras que una sola vez se refiere a su libro como Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 1, versículo 1, 6 veces lo equipara a la profecía. En el capítulo 1, versículo 3, 19, 10, 22, 7, de 10, 19 y 18 y 19. Entonces, como el libro de Apocalipsis está clasificado claramente por el autor mismo como una profecía, hay ahí que considerarse las informaciones, las consideraciones también
de cómo se trata con la profecía, que hemos visto en clases anteriores. Este hecho reviste particular importancia desde el punto de vista hermenéutico, pues si el Apocalipsis es aceptado como profecía, ha de interpretarse teniendo presentes las características de la literatura profética del Antiguo Testamento. Cualesquiera que sean las dificultades en la interpretación del Apocalipsis, hay un elemento claro que puede orientar decisivamente la exégesis. Ese elemento es el fondo teológico con su mensaje perenne. Sucintamente, entresacaremos sus puntos esenciales. Primero, la soberanía de Dios. El libro es muy claro y evidente y trata de mostrar este atributo de Dios. Entonces, cuando vamos a estudiar ese libro, tenemos que considerar la soberanía de Dios. Segundo, el Cristo divino, ejecutor de la obra de Dios. Tercero, el carácter cristológico de la escatología. Otra vez vamos a ver que el personaje central, el gran personaje del libro es Cristo. Así como en toda la Biblia, Cristo es el centro de las escrituras. Cuarto, el sentido dinámico de la historia. O sea, la historia no es un hecho aislado, la historia es un hecho sucesivo, dinámico, y la historia ha demostrado que el hombre es incapaz de administrar bien la creación de Dios y es incapaz incluso de administrar bien su propia vida para hacer lo que agrada a Dios. Y por eso necesita de la intervención divina constantemente en la historia y por fin la historia en este carácter malo que está, degradado que está por causa del pecado del hombre, tiene que cesar, findar, para empezar una nueva historia distinta de esta que ahí está. Entonces, hay que considerar este sentido dinámico de la historia. Y con esto, con estas informaciones, finalizamos esta clase y finalizamos también este curso de hermenéutica bíblica. Que el Señor les bendiga muchísimo y nos vemos en una otra oportunidad.